Hola, muy buenas a todos. Hola a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a la clase número 25 de Matemáticas para Dirección de Empresas. Ya. La clase número 25 es el segundo tema que yo les había comentado cuando les hablé del cálculo diferencial. ¿Ya? Por un lado el tema de los límites como concepto, que después aparece a cada rato en el cálculo diferencial, es la base. Y luego viene el segundo tema que es la continuidad. Ya, eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, en la clase de hoy. Ese es el gran tema, continuidad. ¿Qué significa continuidad? Bueno, la continuidad es una propiedad de las funciones, ¿bien? Es una propiedad que requiere el concepto de límite para su definición. Continuidad, entonces, es una propiedad de las funciones, como hablar de funciones inyectivas. Hay funciones que no son inyectivas, hay las cuales son epiyectivas, y hay otras que son continuas, ya tienen apellido, una función continua. Es una característica de ciertas funciones. ¿En qué consiste la continuidad? Cuando se habla de que una función es continua, y realmente son casi todos los ejemplos que usted ha visto. En general las funciones que uno estudia en este tipo de cursos son continuas. Excepto algunas cosas que tal vez no. Por ejemplo, mire, ¿a qué se refiere que una función es continua? La idea intuitiva, el concepto como gráfico es el siguiente. Que una función será continua cuando el trazo que lo dibuja es continuo, o sea, no tiene como ningún quiebre, no tiene ningún salto, no tiene como ningún hoyo, ¿bien? Continuidad significa entonces que cuando yo dibujo la gráfica de la función es una cosa bien fluida, ¿no? Como una recta, una curva, después sube, baja, etcétera. Eso es un ejemplo de una función continua. No, de hecho ni siquiera funciona. Ahora sí, una función continua. ¿Ya? ¿En qué consiste? Básicamente es que si viendo solo el dibujo, una función es continua cuando su gráfica se puede confeccionar el dibujo sin levantar el plumón al dibujarlo. ¿Ya? Solo una línea, lo que precisamente llamamos una línea continua. Una línea continua es una línea que no tiene interrupciones, no se interrumpe en ningún punto. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de una función que no es continua, una función, la que llamamos una función discontinua, una función discontinua tendría que ser algo que sí tiene saltos. Por ejemplo, si tú vas así, para allá, después como que pegas un salto y continúa la función después por otro lado, imagínese, y ahora pega otro salto, así como más para abajo, así pum, y después sigue para allá. No sé, ese tipo de funciones se llaman discontinuas. Porque si se da cuenta, para dibujarlo tenéis que levantar el lápiz y después saltar de nuevo. Ese tipo de saltos, esos saltos son los que llamamos discontinuidades. Ya, vamos a estudiar eso en la clase de hoy entonces. Lo que se llaman funciones continuas y discontinuas. Ahora, en realidad, en primera instancia, cuando uno habla de continuidad, uno estudia lo que se llama realmente con un apellido. Se llama continuidad local. ¿Qué significa esto? Significa que, como bien aparece de hecho ahí en la definición en el PDF, la continuidad es una propiedad que se define en un solo punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es lo siguiente. Definición. Uno dice que una función es continua. Voy a usar el otro negro. Una función es continua en un punto, no sé, digamos en x igual a c, en el punto c, si es que se cumplen varias cosas. En realidad es una sola, pero bueno, acá las tienen como desglosadas en tres. Ya, ¿cuáles son esas tres cosas? Primero que este punto c vive en el dominio de la función. Es decir, que f de c existe. Que f de c exista es
a ver, me enredé con las palabras, que f de c exista, esta condición de aquí es totalmente equivalente a decir que el c es un punto del dominio de la función, ¿bien? Que el c sea un punto del dominio de la función. Es lo mismo. Segunda cosa que tiene que cumplir es que el límite bilateral exista. Ojo con eso, tiene que ser el límite bilateral cuando x tiende a este c. Existe. Como hemos visto en los ejemplos anteriores de límite, hay veces que los límites bilaterales no existen. Bien, si es que no hay un límite bilateral, no puede hablarse de continuidad. ¿Ya? Y en tercer lugar, una vez que tú sabes que la imagen en C existe y el límite bilateral existe, se le pide que además estas dos cositas sean iguales. Que el límite bilateral, cuando x tiende a C, sea exactamente la imagen f de C. ¿Ok? Esas condiciones son las que definen a una función continua en un punto, en el punto C, ¿bien? Es en ese punto preciso. Luego se extrapola la definición y uno habla de función continua en todos los puntos. ¿Qué significa una función continua? O uno así como coloquialmente le dice una función continua en todos lados. Una función continua es continua, así a secas, continua a secas, en todos lados, si es que se cumple esta definición en todos los C, ¿bien? En todo el dominio de la función. Como el ejemplo que le mostré al principio, que era como una curva, precisamente es una línea continua, que no se interrumpe. Ese es un ejemplo de una función continua a secas, ¿ya? No es una función continua en un punto. ¿Ok? Eso, formalmente en matemáticas, a eso les ponemos un apellido, porque hay como que hay dos tipos de continuidad, así como entre comillas. Esta, que es la definición primera que se da, es sobre un punto, insisto, se le llama continuidad local. Ya, ese es el nombre que recibe. O también continuidad puntual. Puntual porque es en un puro punto. Y punto me refiero a un número, ¿cierto? C, un número real. Y cuando uno habla de las funciones que son continuas en todas partes, se llama continuidad global. ¿Ok? Bien, entonces, independiente de eso, vamos con las ideas de qué es una continuidad entonces y cómo sabemos qué tipo de funciones son continuas y cuáles no. Entonces, veamos de nuevo el plano cartesiano. Veamos de nuevo el ejemplo, un ejemplo que con un dibujo. Ya, plano cartesiano. Creo que se ve más o menos en la pizarra. Plano cartesiano. Imagínense que el gráfico de la función es así. Voy así, me voy moviendo. Después acá tengo un hueco. Y aquí salto y continúo. Así, ¿ya? Imagínense que el gráfico de la función es así. Va para allá, acá como que salta y después continúa. Después sigue para allá. Ya, esta función no es continua, por lo que yo le mencioné, ¿no es cierto? Porque al dibujarla tuve que soltar el lápiz, como que saltarlo de la pizarra, pum, pego un salto y después continúo. Ya, esta función no es continua. Pero fíjese que este tramo, este pedacito, sí que es continuo porque esto lo dibujé así sin levantar el lápiz y esta parte también. Solo que este puntito de acá, ahí es precisamente donde existe lo que llamamos una discontinuidad. ¿Ya? Intuitivamente es un salto, un salto. Entonces, esta función fíjese, es continua en todas partes excepto en ese punto. En ese punto, que digamos que si miro en el eje X, voy a proyectarlo en el eje X para abajo. Digamos que ese es el punto C. ¿Ok? En X igual a C, ahí hay una discontinuidad. ¿Ya? ¿Se fija? Porque acá está ese saltito. Solo ahí y en ningún otro lado.
Ya, ¿cómo sé yo formalmente, dada la definición que acabamos de ver, por qué eso es una discontinuidad? ¿Por qué? Primero, primera cosa, la definición nos dice que tienen que cumplirse tres cosas, pues, ¿no es cierto? Que f de c existe, que el límite bilateral existe y que el límite bilateral es igual a la imagen. Ya. Si yo le estoy afirmando que la función no es continua, significa que alguna de estas tres cosas falla, pues, ¿no es cierto? Lógico, pues. Si las tres se cumplieran sería continua, pero no lo es. Entonces, ¿cuál es la que falla? Mire, primero, ¿f de c existe? ¿Sí o no? La respuesta es que sí. F de c sí existe, porque ahí está. Bien, ahí está. F de c es ese puntito de acá. Tú proyectas la altura, pum, 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 acá en el eje Y, esto es f de c. Es esa altura bien concreta. Entonces, si me pregunta, ¿f de c existe? Claro que sí, pues ahí está. Pum. Segundo punto, ¿el límite bilateral existe? La respuesta es que no. Y ahí está la falla de la discontinuidad. ¿Ya? ¿Por qué el límite bilateral no existe? Por lo que hemos hablado en las clases anteriores con respecto a los límites laterales, ¿no es cierto? Si tú te mueves con respecto al C, te mueves de izquierda a derecha, ¿ya? Lo que entendemos por el límite lateral izquierdo, ¿no es cierto? El límite lateral izquierdo, la función tiende hasta ese punto. Pero si te mueves de derecha a izquierda, el límite lateral derecho va a ser por este otro lado. Entonces, este salto precisamente me dice que el límite lateral izquierdo tiene esta altura y el lateral izquierdo, derecho tiene esta otra altura. Y como son distintos, recordemos cuando los laterales son distintos, es porque el bilateral no existe, ¿cierto? Recordemos eso. Entonces el punto 2 de la definición no se puede cumplir. Y con menor razón se va a cumplir el tercero, pues si no existe el límite no podéis tener esa igualdad con el límite. Bien, entonces la función no es continua en este punto. Esa es la razón. Y esto es una visión gráfica nomás, pues después vamos a ver cómo comprobar algebraicamente que una función es continua o no. Bien, con las cuentas, con el álgebra, con la rigurosidad. Y por otro lado, entonces, en todos estos demás puntos, acá la curva es súper suavecita. Y es como muy... Es un trazo continuo, ¿sí? No se dibuja levantando el lápiz. Entonces ahí sí que hay continuidad. Ya. Vamos con ejemplos, po. Le puedo decir que a modo de ejemplo, todas las funciones que usted conoce son continuas. Excepto algunas que se definen por tramos. Ojo, cuando las funciones se definen por tramos, ahí sí que hay temas, ¿ya? Ojo con eso. Como por ejemplo cuando estábamos estudiando límites laterales, ahí sí que tuvimos que estudiar funciones por tramos, ¿ya? Esas funciones son especiales porque ahí es cuando más se pueden detectar las discontinuidades. En la mayoría, prácticamente todos los otros casos son funciones continuas. Hablamos de la función constante, que es una recta horizontal, ¿no es cierto? Hablamos de la función lineal, todas las funciones lineales, todas las funciones cuadráticas, la función valor absoluto, la función raíz cuadrada, la función x cubo, la función raíz cúbica, todos los polinomios, el logaritmo, la exponencial, ¿qué más hemos visto? Etcétera. Incluso las combinaciones entre ellas. ¿Ya? Si por ejemplo tomo el logaritmo multiplicado por exponencial menos el valor absoluto, eso también va a ser continuo, etcétera. Entonces, en resumen, prácticamente todas las funciones que usted ya conoce, como bien se mencionan ahí en el PDF, son funciones continuas, ¿ya? Si usted revisa el gráfico de cada una de esas funciones que salen detalladas ahí en el PDF, que son 9, todos los gráficos de esas funciones se dibujan sin levantar el lápiz. Es un trazo continuo, ¿ya? Todas esas son funciones continuas. Entonces, ahora, con los conocimientos que usted tiene, si es que necesita buscar una función que es discontinua, ¿ya? Porque prácticamente todas las que conoce son continuas. Si es que me pregunta por una discontinua, son estas que se definen por tramos, ¿ya? Ahí es cuando hay problemas y ahí es cuando hay que entrar a picar. Bien, pero antes de eso hay que hablar de
lo que llamamos álgebra de funciones continuas. ¿Ya? Yo se lo había comentado esto hace un par de clases atrás, que en un momento tuvimos que hablar del álgebra de límites y mucho tiempo atrás tuvimos que hablar del álgebra de funciones. Ahora toca el álgebra de funciones continuas. Ya la idea cuando le hablen de eso, álgebra de algo, significa que ese algo los puedo operar matemáticamente con suma, resta, multiplicación, división o lo que sea, lo que venga. Entonces, álgebra de funciones continuas, lo que significa es que si tengo dos funciones continuas las puedo sumar y la suma va a seguir siendo continua. O las puedo multiplicar y la multiplicación va a seguir siendo continua. Dividir, etc. ¿Ya? Entonces, eso viene dado con un teorema que ahí bien aparece en el documento, que si tú tienes dos funciones, en resumen, tienes dos funciones f y g, y le pedimos que las dos sean continuas, entonces las combinaciones entre ellas también son continuas. F más g, f menos g, le voy a poner aquí como el más menos, f más g, f menos g, también la multiplicación f por g, la división f dividido por g y la composición f compuesto con g. Son todas continuas. ¿Ya? La continuidad preserva todas las posibilidades. Y también al revés, pues g compuesto con f, incluso, si lo hago al revés también. Son todas continuas. Si yo sé que las dos iniciales son continuas, entonces todas las operaciones entre ellas son continuas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicar el álgebra de funciones continuas. Ejemplo. Voy a usar un color azul. A ver si me apaña el plumón en realidad. Ejemplo. Ya, usted sabe que el logaritmo es una función continua. Por lo tanto, si yo le defino, por ejemplo, la función logaritmo natural de 3x cuadrado más 1, esta función claro que es continua. Va a ser continua. ¿Por qué va a ser continua? Porque la función logaritmo es continua y esto es un logaritmo compuesto con 3x cuadrado más 1. El 3x cuadrado más 1 es una función cuadrática que también es continua. Entonces estoy componiendo una función continua con otra que es continua. Esto me implica inmediatamente que esta función f es continua. Es decir, que si usted grafica esto en el plano cartesiano, le tiene que dar una curva que se grafica sin levantar el lápiz. Entonces esta función es continua. Y el argumento es ese, porque el logaritmo es continuo y 3x cuadrado más 1 también. Otra función que podría ser continua, otra función g podría ser, por ejemplo, ya que usted conoce la exponencial, podría ser algo así. E elevado a x dividido por el valor absoluto de x más 1 menos 3x al cubo más 2. Ya, una cosa así. Esta función también es continua, ¿sí? También lo es. ¿Por qué? Porque todas las componentes que aparecen en su definición son continuas. La exponencial es continua, e elevado a x. El valor absoluto es continuo, x más 1 es continuo, 3x al cubo es continuo, 2 es continuo, da lo mismo si sumo, resto, se preserva toda la continuidad, lo mismo si divido acá. Todo se preserva la continuidad. Eso es la gracia del álgebra de funciones continuas. Como yo sé que las partes fundamentales, las partes elementales son continuas, inmediatamente deduzco que toda esta expresión es continua al tiro. Sin tener que demostrar nada, de inmediato esta cosa es continua. ¿Ya? Esa es la gran potencia del álgebra de funciones continuas. Ya, bueno, después viene un ejemplo gráfico, una vez más, viene una especie de parábola con una recta.
Y la idea es la misma de recién, po. Usted puede ver que esa función, como tiene un saltito, fíjese que tiene un saltito en el ejemplo 2, en el ítem 1, ese gráfico tiene un saltito en el x igual menos 1. ¿Sí? Porque justamente tiene un quiebre ahí. Y entonces, inmediatamente usted tiene que reconocer que ahí hay una discontinuidad. ¿Ya? La pregunta es por qué ahí hay una discontinuidad. Y la razón es por lo que conversamos recién, po. ¿Por qué? Bueno, es una cosa así. Voy a ver si puedo dibujarlo bien. Es una cuestión así. Algo así. Ya, de nuevo, es porque si este es el gráfico de la función, ahí hay un salto en todos los demás lados. De hecho, la función es continua, salvo ahí, excepto en ese puntito, que es en el menos 1. Tiene que de nuevo verificar que la intuición me dice que no es continua porque hay un salto. Entonces tiene que comprobar que alguna de las tres condiciones de la continuidad falla. El ítem 1, el ítem 2 o el ítem 3. El primero de nuevo era que el menos 1 es parte del dominio de la función y sí que lo es. Porque el menos 1 está coloreado ahí arriba. ¿Ya? F de menos 1 entonces está a esa altura. Y si usted, bueno, si hace bien el dibujito, esta cosa está a la altura 4. Y esta cosa está a la altura 3. ¿Ya? Entonces f de menos 1 está justamente en el 4. Entonces la imagen sí que existe. Luego tiene que comprobar que existe el límite bilateral. Pues, y de nuevo esto falla porque si tú te acercas de izquierda a derecha, el lateral izquierdo te va a dar 4. Porque la función sube, 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 sube hasta la altura igual a 4. Pero el lateral derecho también sube, pero por este otro lado sube y llega hasta el 3. Entonces el límite lateral izquierdo es 4 y el lateral derecho es 3. Y como son distintos, el bilateral no existe, por lo tanto la función es discontinua. Ya el argumento es el mismo que hicimos en el ejemplo anterior. En uno de los ejemplos anteriores. Cuando tiene ese salto, entonces es porque hay algún tipo de problema ahí. Algún tipo de problema con los límites laterales. ¿Ya? Entonces esto necesariamente evoca y te retrotrae a la clase anterior, por la clase de límites laterales. Tiene que entender bien eso antes de entender continuidad, por supuesto. Ya, veamos el ejemplo 2. Este es un ejemplo ya que es más concreto con álgebra. Se asemeja más a un ejercicio que le podría aparecer en tareas, evaluaciones, lo que sea. Entonces tiene usted en el ejemplo... Uy, qué mal tono. En el ejemplo, en el ítem 2, tiene una función f de x dada por tramos, que es 2 y x menos 1. Cuando x es menor o igual que 1, y acá es cuando x es mayor o estricto que 1. Ya. Le preguntan si x es continua o discontinua. Esto es, f es continua o no. Ya, esa es la pregunta. ¿F es continua o no? Vamos a verlo. Una cosa que podría hacer usted, por ejemplo, sería graficar y dibujar esta función. Ya podría dibujarla y desde el dibujo operar como lo hicimos antes. Pero no vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer desde el cálculo, desde las expresiones algebraicas. Ya, entonces, primera cosa, hay que ver hartas cositas, porque mire, primera cosa, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de la función, primera cosa, lo voy a poner así como primera, ya, no sé. Si es que quiere ponerle orden o no, bueno, da lo mismo. Primera cosa, ¿cuál es el dominio de la función? Tiene que usted decirme dónde puede la f extraer las x, dónde pueden vivir esas x. Y como usted verá acá, la x puede ser menor o igual que 1 o mayor o estricto que 1. Es decir, que puede tomar cualquier valor, ¿sí? El dominio van a ser todos los reales, porque todos los números están permitidos. Todos los más chicos que 1, el mismo 1, y todos los más grandes que el 1. Es decir, están todos.
Primera cosa entonces que el dominio de las funciones son todos los reales. ¿Ya? Ya. Segunda cosa entonces. ¿Cuánto vale f de...? No. Segunda cosa es que tengo tres situaciones distintas que analizar de esta función. Hay tres situaciones distintas que analizar. ¿Por qué? Hay tres situaciones distintas que analizar porque, primero, esta función se comporta de una forma si es que el x es menor estricto que 1. Por un momento ignore el menor igual y quedémonos con el menor estricto. La función se comporta de una forma, que es el 2, para el x menor estricto que 1. En segundo lugar, la función se comporta de otra manera si es que el x es mayor estricto. Y cuando el x vale 1, que de nuevo caigo en este punto de acá, es donde puede haber un quiebre de discontinuidad. ¿Ya? Lo que quiero decir es que si tú haces la recta real y ubicas el punto 1, necesariamente hay que considerar tres situaciones. Lo que pasa de aquí para acá, lo que pasa en este punto precisamente en el 1 y lo que pasa de aquí para allá. ¿Ya? Son tres situaciones que se analizan de forma diferente. Y de hecho eso es lo que hacen ahí en el PDF. Está súper bien mencionado eso porque necesariamente hay que considerarlo de tres formas distintas. Porque te preguntan si la función es continua o no. Eso significa que tienes que analizar continuidad en todos los puntos del dominio. Y el dominio son todos los reales. ¿Ya? Esto no es solo analizar la continuidad en un punto, o en dos, o en tres, sino que es en infinitos, en todos los reales. Entonces, tenemos que analizar la continuidad en todas partes. Partimos con... ¿Qué pasa si es que el x es menor estricto que 1? Si el x es menor estricto que 1, la función f de x, caemos en el caso del primer tramo, entonces la función f de x es constante igual a 2. Y una función que es constante claramente es continua. Como se lo había mencionado antes con los ejemplos. Y de hecho usted se puede verificar porque una función constante es una recta horizontal, pues claramente es continua, uno la dibuja sin levantar el plumón. Es una línea así, pum, acostadita. Segunda cosa, tengo que verificar el caso siguiente es cuando x es mayor estricto que 1. Si el x es mayor estricto que 1, estoy en esta zona de acá, ¿no es cierto? A la derecha del 1. La función se comporta de esta forma, como x menos 1. Ya, es x menos 1. Y esa función también es continua. X menos 1 también es continua. ¿Por qué? Porque es una función lineal. Y ya lo vimos en ese ejemplito. Esta también es una función continua. La 2 y la x menos 1. Y lo que falta, lo último que falta es verificar si es que la función es continua o no en el punto x igual a 1. ¿Ya? Es lo último que queda, que es ese puntito de quiebre de ahí. Si la respuesta es sí, para el x igual a 1, usted me verifica que sí es continua, la respuesta entonces del ejercicio total va a ser que f es continua, sí, porque es continua en todas partes. Es continua en x menor que 1, es continua en x mayor que 1, y bueno, vamos a ver qué pasa en este caso en realidad en el punto preciso de x igual a 1. Entonces 3. ¿Qué pasa si es que el x vale 1? Si es que el x vale 1, necesitamos necesariamente ocupar la definición mediante límites laterales. ¿Ya? La definición formal, porque va a ser continuidad en un punto preciso, en el x igual a 1. Entonces, de nuevo, desde la definición hay que verificar primero quién es f de 1. Si es que existe o no existe, claro que existe. Y f de 1, tengo que verificar si estoy en este tramo o en este. El punto x igual a 1 cabe acá arriba, porque acá está el menor igual, po. Acá está considerado x igual a 1. Entonces f de 1 vale 2. Eso es lo primero. La imagen f de 1 vale 2.
Segunda cosa, hay que ver si es que existe el límite bilateral. Y para eso hay que considerar los límites laterales. ¿Ya? Primero entonces, el límite lateral izquierdo. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿sí? Recordemos que era así. Cuando tiende a 1 por la izquierda, tengo que ver en cuál de los dos tramos estoy. Y estoy acá, porque acá están los x menores que 1. Estoy a la izquierda del 1. Entonces la función f de x es constante igual a 2. Esto es el límite de 2. Y esto, como recordamos, el límite de una constante es la misma constante, es 2. ¿Qué pasa con el límite lateral derecho ahora? El lateral derecho de la función, ahora cuando estoy a la derecha del 1, me comporto como en este tramo, es x menos 1. Entonces será el límite de x menos 1, cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Y cómo se calcula esto? Simplemente reemplazando la x por el 1, ¿sí? Entonces te va a quedar 1 menos 1, que es 0. ¿Ya? Por lo tanto, entonces acá usted termina de escribir el ejercicio. Yo no me queda espacio, pero la idea es que usted lo termine de escribir o bien lo lea ahí del PDF porque está bien escrito. Pasa que, de nuevo, como el límite lateral izquierdo es 2 y el lateral derecho es 0, estos dos son distintos, por lo tanto el límite bilateral no existe y por consiguiente la función no es continua en x igual a 1. Como la función no es continua en x igual a 1, la función no es continua a secas. ¿Ya? Entonces la respuesta a la pregunta, ¿la función f es continua? No, no lo es, porque tiene al menos un punto de discontinuidad. De hecho tiene uno solo. En todos los demás lados es continua, pero en ese punto no lo es. Ahí hay discontinuidad. ¿Ok? Eso. Vamos ahora con el tercer ejemplo y luego viene la tanda de ejercicios para que trabaje y practique las cosillas. Ya, otro ejemplo entonces, el ejemplo 3. Tienen que considerar la función f de x dada con 3 tramos ahora. Ya es 3x menos 2a, 4ax, menos 3b más 1 y x menos 2b. Ya, y el primero es cuando x es menor o igual que menos 2 y el segundo es cuando vive entre el menos 2 y el 1 y el tercero es cuando el x es mayor que esto. Ya, ¿qué es lo que pide el ejercicio? Dice, determina los valores de a y b, números reales, para que la función sea continua. Ya, lo que hay que hacer ahora en este ejercicio es un poquito distinto al anterior. No le preguntan si la función es continua o no, sino que le piden que fuerce que la función sea continua y que me encuentre los números a y b, que son números que son incógnitas, son las incógnitas que hay que encontrar, el a y el b, de modo que la función sea continua. Queremos forzar la continuidad de la función y para eso vamos a explicitar precisamente cuáles son los valores de a y b. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Tenemos que verificar, naturalmente lo que hay que hacer es analizar la continuidad en los puntos de quiebre. ¿Cuáles son los puntos de quiebre? Precisamente donde hay un cambio de tramo al otro, ¿ya? Para pasarme de este tramo a este, el salto viene en el menos 2. Y de este tramo a este, el salto está en el 1. Entonces hay que analizar si es en ambos puntos, si es que hay continuidad en el menos 2 y en el 1. Tenemos que forzar que sea continua. Y de ahí vamos a deducir quiénes son A y B. Ya, entonces, de nuevo, el dominio de la función claramente son todos los reales, porque acá están, en el lado de esta partecita de acá, están considerados todos los x posibles números reales. Los que están a la izquierda del menos 2, entre el menos 2 y el 1, y del 1 a la derecha. Están todos, están todos.
El dominio son todos los reglas. Entonces veamos qué pasa con el menos 2. El primer punto de quiebre. Entonces con respecto al menos 2, ¿qué pasa con el menos 2? Necesitamos calcular los límites laterales y la imagen f de menos 2. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la definición, tenemos que calcular f de menos 2. ¿Cuánto vale f de menos 2? Tengo que ver si estoy en este tramo, este o este. Y la respuesta está acá porque aquí está el menor o igual, ¿cierto? Aquí considera el igual a menos 2. Ya, y f de menos 2 entonces va a ser reemplazo del menos 2 donde está la x. Va a ser 3 por menos 2 por a. ¿Cuánto es esto? Menos 6 menos 2a. Ese es el valor de la imagen, f menos 2. Menos 6 menos 2a. Ahora vamos a calcular el límite bilateral de la función en el menos 2. Y para eso necesitamos los límites laterales. El primero, el límite lateral izquierdo. Ya, ojo con eso, es menos 2 por la izquierda. El lateral izquierdo remite al primer tramo, porque aquí estoy a la izquierda del menos 2. Estoy menor o igual que el menos 2. Entonces necesito calcular el límite de 3x menos 2a cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Y de nuevo es lo mismo que está arriba, porque ya simplemente reemplazar la x me va a quedar exactamente lo que está ahí, que es menos 6 menos 2a. ¿Ya? Y el límite lateral derecho, por otra parte, en el menos 2 por la derecha, ¿cuánto va a dar? Considero ahora este tramo, porque aquí estoy en los mayores estrictos que el menos 2. ¿Vale? Entonces calculo el límite con respecto al menos 2 de esta expresión, que es 4ax menos 3b más 1. Reemplazo donde aparezca una x, lo reemplazo por el menos 2, que me va a quedar 4 por a por menos 2, esos son menos 8 veces a, menos 3b más 1. Eso queda tal cual. Ya. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como queremos que el límite bilateral exista, porque queremos que haya continuidad, queremos forzar la continuidad, tiene que ocurrir necesariamente que estos dos límites laterales sean iguales, ¿cierto? Eso significa que existe el bilateral, y que además el bilateral también tiene que ser igual a este. Entonces, estas tres cosas tienen que ser iguales para que haya continuidad. ¿Se fijan? Los tres tienen que coincidir. Ahora, estos dos ya son iguales. Entonces, en realidad uno está de más. Este no lo voy a considerar porque no es necesario. Pero estos dos sí que tienen que ser iguales. Entonces borro acá arriba para hacer más espacio. Continúa. Por lo tanto, para que exista continuidad en el menos 2, tiene que ocurrir que menos 6 menos 2a sea igual, idénticamente igual a menos 8a menos 3b más 1. ¿Ya? Ahí usted deja esa ecuación de lado, la deja ahí en pausa, la deja así como en stand-by, porque después, ahora lo que hay que hacer es el mismo análisis, pero para el otro punto de quiebre, que era el 1. ¿Ya? Entonces, ahora usted tiene que hacer lo mismo, pero mirar con respecto al 1. ¿Ya? Cuando lo haga con respecto al 1, va a llegar a otra ecuación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si usted se fija, voy a reemplazar todas las cosas que aparecen aquí. Borro esto, pum. ¿Qué pasa con respecto al 1 entonces? Entonces me fijo con el 1 por la izquierda, el límite del 1 por la derecha, ahí sí, al 1 por la izquierda, al 1 por la derecha, bien. Mira, ¿cuánto vale f de 1 entonces? F de 1, usted se fija en los tramos y tiene que ver en cuál parte existe el x igual a 1. Y existe en el segundo tramo, porque ahí está el x menor o igual que 1. Considera el x igual a 1. Entonces usted reemplaza ahí, por x lo reemplaza por el 1 y le va a quedar, ¿qué cosa? 4a por 1, que es 4a, menos 3b más 1. ¿Ya?
Y el límite lateral izquierdo, que esto de acá, ahora pasamos al punto B, el lateral izquierdo con respecto al 1 será de nuevo lo que asocia al mismo tramo, es 4ax menos 3b más 1 y es lo mismo que está arriba, porque reemplazas por el x igual a 1 y vas a obtener exactamente lo que está arriba, que es 4a menos 3b más 1. Y ahora el límite lateral derecho de la función, como estás a la derecha del 1, tienes que considerar el tramo número 3, que es x menos 2b. ¿Ya? Ahora calculo el límite de x menos 2b, cuando x tiende a 1, lo reemplazo el 1 nomás, entonces me queda 1 menos 2b. ¿Bien? Nuevamente, como queremos que la función sea continua en el 1, forzamos que la función sea continua en el 1, tiene que cumplirse que las tres cositas sean iguales. Y entonces voy a deducir, estas de nuevo, estas son las mismas, voy a deducir que estas dos cosas son iguales. Es decir, 1 menos 2b es 4a menos 3b más 1. Y esto, si lo juntas con lo que obtuviste de la información del punto menos 2 anterior, esto me da un sistema de ecuaciones. Recordemos que las incógnitas son a y b. Esto es un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Bien? Son dos ecuaciones y dos incógnitas. Y entonces, nada, ahora lo que queda uno es resolver ese sistema de ecuaciones. Ahí usted se la ingenia cómo resolver el sistema de ecuaciones. Las incógnitas son a y b, despeja lo que haya que despejar, etc. Ahí usted se la arregla cómo resolver el sistema de ecuaciones. Y una vez resuelva el sistema de ecuaciones, lo que va a hacer es encontrar los valores precisos de a y b. Y de acuerdo a lo que aparece acá en el PDF, si hace todo bien, le va a dar que el a tiene que valer 7 partido por 18 y el b tiene que valer 14 partido por 9. Y esa es la respuesta del problema. ¿Bien? Nos pedían encontrar los a y b precisos de modo que la función sea continua en todas partes. Y esos son. Estos valores son los que hacen preciso que la función sea continua en todas partes. ¿Ya? Eso, entonces, bueno. Ahí tiene toda la tanda de ejercicios para que lo practique, para que resuelva la continuidad. Hay distintos tipos de ejercicios y ya tiene las herramientas más o menos. Cualquier cosa me pregunta si es que algo no le quedó claro y pueda resolver estas cosas. Eso, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense, nos vemos en la próxima clase.